En la oscuridad de la noche, un llanto desgarrador resuena en las orillas de los ríos y lagos. La leyenda de La Llorona, una figura fantasmal y aterradora, ha sido transmitida de generación en generación, sembrando miedo y fascinación en quienes la escuchan. Esta noche, aquí en Vivencias, exploraremos las diferentes versiones de esta historia. Analizaremos un poco sus orígenes y nos adentraremos en los detalles más oscuros de esta leyenda que ha capturado la imaginación de muchos. Bienvenidos a este 10º capítulo de horror. Primero, ¿quién es La Llorona? Entre los presagios que vaticinaban la llegada de los españoles en el territorio mexicano, que lo cambió para siempre, una década antes comenzó a aparecer una mujer lamentándose, a quien ubicaban como Cihuacóatl. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer, que vagando por las noches grita con un voz de dolor: ¡ay, mis hijos! Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparecía en el centro de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales y en las de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles, en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba en la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Y otras veces: «Hijitos míos, ¿a dónde los llevaré?», en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Cihuacóatl, en la mitología mexica, es la recolectora de almas. De igual modo, se considera la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. Dice la historia que es una mujer que apareció para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Buenas noches. El relato que les quiero compartir es algo que me sucedió cuando tenía 15 años. Mi nombre es José Escalante, actualmente vivo en Nogales, Sonora. Pero lo que les vengo a contar me sucedió en la casa de mi padre. Nosotros somos originarios de un pequeño ejido o pueblo que se llama Pozo Dulce, el cual pertenece al municipio de Huatabampo, al sur de Sonora. En este pueblo vivíamos en casa de mi mamá y cerca del pueblo había una pequeña comunidad de no más de 10 casas, todas separadas por bastante terreno. Esta pequeña comunidad se llama La Rueda y está ubicada en medio de muchas tierras de cultivo. No hay alumbrado público y el silencio aquí llega a ser tanto que puede ser abrumador. A veces, el único ruido durante el día es el sonido del aire de los árboles. En cierta ocasión, nos mudamos a vivir a la casa de mi papá, porque la casa en el pueblo la iban a remodelar, el techo, y tuvimos que irnos a vivir ahí. Era complicado, porque por ahí no pasa hasta la fecha ninguna ruta de nada. Ni hay tiendas ni nada, y el pueblo queda como a 4 o 5 kilómetros. Misma distancia que se tenía que caminar para agarrar transporte para ir a la prepa, a la cual iba en la tarde, y al regresar a casa tenía que caminar por esos caminos totalmente de noche y a oscuras. Bueno, en vacaciones de Navidad de ese año,
tuvimos la visita de un hermano de mi mamá. Me tocó ir por él a pie al pueblo y llegamos a casa como a las 10 de la noche. La casa de mi papá cuenta con 2 recámaras, un baño y cocina. Por fuera hay una huerta grande de árboles de mango, ciruela, etc. Y por la parte de atrás había árboles de pino, de esos que al pegarles el aire hace un ruido parecido a un silbido. Después de los pinos había en ese tiempo un cerco donde anteriormente había vacas y después estaban las tierras de cultivo. Muchas hectáreas de cultivo y a la orilla de ahí había un pozo de agua dulce y un motor para abastecer las necesidades de la casa. Si nos teníamos que bañar, teníamos que ir a prender el motor para que llegara agua. Ese día, mi tío se quería bañar y me mandaron a mí. La noche estaba oscura, fría y había mucho viento, lo que hacía que los pinos hicieran ese ruido como de silbido y hacía que la noche tuviera un toque tétrico. Recuerdo con total claridad que cuando estaba pasando junto a estos árboles, escuché como un grito a lo lejos, pero en mi mente pensé que era el efecto del aire. Pero di unos pasos más y lo volví a escuchar y me detuve. Cuando me quedé quieto para poner más atención, de una escuché un grito de una mujer, muy fuerte, un llanto combinado con un grito desgarrador, con mucho dolor. Se escuchaba como cuando alguien llora con mucho dolor en el funeral de algún ser querido. En ese momento quise correr, pero no pude. Mis piernas no me respondieron y de la nada empecé a escuchar el grito una y otra vez, como 5 o 6 veces más. Pero en todas estas veces escuché como si tuviera a esa mujer llorando justo a mi lado, justo su cara en mi oído. Así se escuchaba. Yo me estaba ahogando porque no podía ni respirar, ni gritar, ni moverme. Y de la nada estaba en la sala de mi casa y mi mamá me tenía de los hombros sacudiéndome para que hablara, porque dicen que entré corriendo y con mi cara llena de terror, lo cual yo no recuerdo. No recuerdo cómo es que llegué hasta la sala. En mi mente seguía afuera escuchando a esa mujer. Lo que sí me acuerdo es que cuando volví en mí grité, ¡La Llorona! ¡Escuché a la Llorona! En el instante mi mamá y papá salieron corriendo. Recuerdo que mi mamá le gritaba cosas con groserías. Mi papá me dijo que pudo haber sido un zorro lo que escuché, pero no sé si los zorros griten con tanto dolor. Lo que más terror me causa, hasta hoy, 18 años después, es que alguien me dijo que lo más seguro es que sí la tenía a un lado de mí. Se me eriza la piel en solo recordarlo. Es algo que casi no lo cuento, no por vergüenza, simplemente no lo cuento. Buenas noches. Quisiera contarles algo que nos sucedió a 2 personas más y a mí. Fue algo que nos cambió la vida y que hasta el día de hoy sigo pensando en cómo un ente al que en las leyendas y en la vida real atemorizan a las personas y que realmente por experiencia causa una sensación extraña al escucharla. Esto ocurrió cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Todos los domingos, unos tíos y mi prima pasaban por mis papás y por mí para ir a la hacienda de San Miguel de los Alba, aquí en Encarnación de Díaz. Este lugar fue el primer asentamiento en donde comenzó la historia de mi municipio, que por cierto, el 18 de agosto cumple un año más del aniversario de la fundación de la ciudad. Esta hacienda está a unos 30 o 40 minutos de la ciudad. Un camino de terracería conduce a este sitio y que por cierto tiene muchas historias de aparecidos. En esa hacienda vivía una familia, los cuales eran familiares de mi tío, y nosotros íbamos para conocer más lugares y para salir de la rutina diaria. Todos los domingos mi prima, yo y la hija más chica de esa familia pasábamos el día jugando en lo que llamaban la casa grande. A veces nos íbamos a un acueducto que está cerca, otras veces íbamos a la capilla para limpiarla, que por cierto, a esta capilla entrábamos con miedo,
pues aseguraban ahí se aparecía un monje. Por fortuna nunca lo vi, pero siempre tuve la sensación de que algo o alguien nos miraba. En cierta ocasión, mi prima le preguntó a la niña sobre un sitio cercano que aseguraban era la Real Casa Grande de esa hacienda. Estábamos entusiasmadas en conocer el lugar, así que nos fuimos a escondidas, pues aseguraba estaríamos de regreso en 5 minutos. Para llegar a este lugar, teníamos que pasar por el sitio donde tenían a todo el ganado, además de bajar una pequeña colina, pasar un arroyo y subir otra colina desde donde se alcanzaban a ver las tapias viejas y caídas. Antes de subir la última colina, la niña del lugar nos dijo que debíamos de tener cuidado, pues dentro había norias, que estaban tapadas por ramas, que estaban hondas y lo peor de todo era que no recordaba en dónde estaban, pues no las dejaban ir a ese lugar. Cuando comenzábamos a ver las tapias de manera extraña, comenzó a soplar un aire extraño, un tanto frío. Recuerda que era el mes de mayo, el mes en que hace más calor y hace que el aire normalmente se sienta incluso sofocante. Comenzamos a caminar, apenas dimos unos pasos cuando mi prima aseguró que detrás de las tapias había visto a una mujer de blanco, de cabello largo. Por la distancia a la que estábamos, unos 200 metros aproximadamente, no le pudo reconocer la cara. Ella, por ser la mayor de las tres, decidió ir a ver quién era esa mujer. Nos pidió que no nos moviéramos del lugar. Al cabo de 5 minutos regresó y dijo que no había nadie. Ella aseguraba haber visto a esa mujer, pero no al llegar no vio ni rastros. Decidimos ir a las tres a buscar a la mujer. Cuando el aire comenzó a soplar más fuerte y más frío, de pronto, en medio de ese aire, como en las copas de los árboles, se comenzó a escuchar un lamento. Era un lamento de una mujer. El hecho de escucharla nos paralizó. Al principio, pensamos que quizás ese sonido eran las ramas o las hojas, o quizás algún animal que gritaba así. Dimos unos pasos más y nuevamente se escuchó ese lamento. Ese lamento que se escuchaba muy, pero muy lejano. En ese momento no nos pudimos mover. Intentábamos correr, pero nadie podía. La verdad, no sé cuántos minutos pasaron para que por fin pudiéramos correr. Lo único que recuerdo es que al correr pasamos el arroyo y de pronto estábamos frente a nuestros padres en la cocina de la casa grande. Ellos nos preguntaban qué nos había sucedido, pues estábamos pálidas como si se nos hubiera aparecido un fantasma. Y la verdad, tenía razón en eso. Intentamos calmarnos y explicarle lo que minutos antes nos había sucedido. Lo hicimos con miedo, a recibir un regaño por haber ido a ese lugar, y a la vez pensando que no nos iban a creer. Al terminar de contarles, Ramona, la mamá de la niña de la hacienda, nos miró de manera seria y nos dijo que la mujer que mi prima había visto y el lamento que escuchamos era de la Llorona. Nos dijo que no era la primera vez que sucedía esto. Ya antes los trabajadores del lugar afirmaban haber visto a una mujer de blanco merodear por la Real Casa Grande. Nosotras, ya más calmadas, le dijimos que no pensábamos que era la Llorona, pues no escuchamos el llanto que se dice en la leyenda, ese llanto del conocido "ay mis hijos", sino que solo escuchamos un "ay", muy largo y con mucho sufrimiento. Ramona nos dijo que la Llorona no gritaba el "ay mis hijos", que ese llanto se le conocía por la leyenda. También nos dijo que la misma Llorona nos protegió, pues las norias estaban tapadas y nosotras no sabíamos en dónde estaban. Ella a su vez dijo en manera muy agradecida: "Gracias, Llorona, por haberlas protegido". Cuenta la leyenda que la culpa no la deja descansar. Quienes miran a través de la ventana ven a una mujer delgada y vestida de blanco llamando a sus hijos con un lamento muy cerca del agua. Quienes la escuchan dicen que entre más lejos se oye, más cerca se encuentra
hasta que de a poco se va perdiendo en el viento. Antes de seguir con la última vivencia, le recordamos que nos sigas en nuestras páginas. Te dejo los links en el primer comentario. También comparte un like y un comentario en nuestros videos para que crezcamos juntos en este lindo proyecto. Sin más por decir, continuamos. Buenas noches. En esta vivencia que les voy a relatar sucedió hace varios años, en una colonia de ese entonces un poco más alejada del centro de la ciudad. Todo empezó con rumores de los mismos vecinos que decían que se escuchaba la Llorona. La colonia donde esto pasó es algo grande, y conforme pasaban los días, los rumores se seguían extendiendo, de que había más gente que la escuchaba. Ya las pláticas en las calles, tiendas y fuera de las escuelas eran: yo la escuché anoche. Nadie tan cercano como mi vecina de enfrente y su mamá fueron a tocarme apenas regresaba en la mañana de dejar a mis hijas del kinder. Tocaron y al abrir la puerta lo primero que escuché fue: ya la escuchamos, en la noche. Se escucha desde que viene por la otra calle y como que se va acercando. Cuando la escuché, levanté a mi esposo, a mi mamá y a mi papá. Los 4 la escuchamos y se escucha aterrador y nos dio escalofríos. Cuando iba pasando afuera de la casa, se escucha que va arrastrando algo. Llegó un momento en que todos los colonos estábamos entrando en pánico, porque en esos días había muchos niños. Lo peor fue que empezaron a amanecer muchos animalitos sin vida en el transcurso de una semana. Pajatos, pajaritos, gallos, perros, gatos, amanecían sin signos vitales. Prácticamente los colonos se iban quedando sin mascotas. Era tal el pánico que se organizaron para hacer rosarios en las calles, bendecirlas e incluso misas en la iglesia de la colonia. Hubo quien comentó que en la orilla de la colonia, donde empezaban los campos, unos jóvenes en la noche estaban pasando el rato a la orilla de un campo, donde la dividían unos árboles grandísimos, y que notaron que del árbol más grande una figura se levantó, como si todo ese tiempo hubiera estado sentada en la penumbra de la noche. Esa figura la describieron como una mujer que pasó a su lado. Se dieron cuenta que la mujer no tocaba el piso. Se quedaron pasmados, pero la mujer ni siquiera volteó a verlos. Pero se fijaron que esa entidad se adentró a las calles de la colonia y empezó el mártir que sufrimos. Esto fue lo que me pasó a mí. Como tal, no escuché el típico llanto de la Llorona. Yo escuchaba que se arrastraba algo por encima de las azoteas, pero se escuchaba cómo venía desde muy lejos, como si trajeran un árbol arrastrando de las ramas. Se escuchaba fuerte y pesado. Cuando pasaba por encima de nuestra casa, se escuchaba horrible, como si lo dejaran caer. Le platicaba a mi esposo, pero no me creía. Esta situación me pasó más de una vez, y en una de esas ocasiones, que lo escuché cuando venía de lejos, desperté a mi esposo y le dije que estuviera atento, que ya lo iba a escuchar cómo se arrastraba esa cosa. Cuando pasó por la casa, fue tal el impacto de él que se agachó como si hubiera pasado encima de nosotros. Nunca encontré una explicación de esta situación. Una amiga vecina tenía gallinas en el tercer piso de su casa. Ella me platicó que una noche escuchó como algo cayó en su patio, con un ruido seco. Subió corriendo y vio como una figura se paró y salió volando. Vio cómo esa cosa se paró en una lámpara de la calle y de otro brinco cayó en un anuncio de una gasolinera, donde pudo apreciar a la criatura. Parecía una mujer encorvada, pero tenía alas. Ella piensa que era un nahual. Pero esta criatura y todos estos sucesos, así como llegó, se fue, y la colonia quedó en paz. Muchas gracias por escucharme.
Y en este 10 de mayo, el equipo de vivencia le desea a todas las madres de la comunidad un feliz día. Y a los demás les desea buenas noches.